Durante años, como el ejemplo perfecto. Éxito global, fama, dinero, una familia que encajaba en la postal ideal. La artista latina que conquistó el planeta y lo hizo todo bien. Pero esa imagen era solo la fachada. Porque mientras millones la aplaudían, ella empezó a desaparecer en silencio. No de los escenarios, no de los focos, sino de sí misma. El precio de tenerlo todo fue empezar a ceder partes de su identidad. Cambiar prioridades. Ajustar su voz. Posponer su creatividad. Aceptar un papel que no había elegido del todo, pero que parecía correcto para todos. El mundo no lo vio. Porque el sacrificio silencioso nunca hace ruido. Se esperaba de ella que fuera comprensiva. Que fuera fuerte. Que fuera discreta. Que fuera agradecida. Que se adaptara. Y ella lo hizo. Durante años. Mientras su carrera entraba en pausa, su vida personal se convertía en el centro. Mientras otros avanzaban, ella sostenía. Mientras el mundo exigía más, ella se apagaba un poco más. No porque no pudiera brillar, sino porque había decidido no hacerlo. Y aquí está la parte incómoda, nadie se lo mente. Pero el sistema funciona así. A la mujer exitosa se le permite triunfar, siempre que no incomode. Siempre que no eclipse. Siempre que no rompa el equilibrio. Y Shakira aceptó ese pacto invisible. Hasta que el cuerpo, la mente y el alma empiezan a pasar factura. Porque cuando te adaptas demasiado tiempo, llega un punto en el que ya no sabes si sigues ahí por amor, por costumbre, o por miedo a romperlo todo. El miedo a decepcionar. El miedo al juicio. El miedo a que el mundo te señale si decides elegirte. Desde fuera parecía estabilidad. Desde dentro, era una jaula elegante. Y lo más peligroso de esa jaula, es que no tiene barrotes visibles. Nadie ve el desgaste. Nadie ve la renuncia diaria. Un artista que nació para crear empieza a callarse. Hasta que algo se quiebra. Porque cuando llevas demasiado tiempo viviendo para sostener una imagen, la verdad no pide permiso. Explota. Y cuando explota, ya no hay vuelta atrás. Porque el precio de seguir fingiendo empieza a ser más alto que el precio de romperlo todo. Hay rupturas que duelen y hay rupturas que te arrancan la piel delante del mundo. Porque una cosa es romperse en silencio. Y otra muy distinta es hacerlo cuando millones están mirando, opinando, juzgando, y creyendo que tienen derecho a hacerlo. Cuando todo estalló, Shakira no solo perdió una relación. Perdió la intimidad. Perdió el control del relato. Perdió la posibilidad de vivir el dolor a puerta cerrada. De repente, su vida dejó de ser suya. Cada gesto se analizaba. Cada silencio se interpretaba. Cada decisión se convertía en titular, meme o sentencia moral. No importaba cómo se sentía, importaba qué bando elegías. Y ahí empieza otra forma de violencia, la del juicio colectivo. Porque el mundo no pregunta. El mundo decide. Decide cómo deberías reaccionar. Decide cuánto tiempo tienes derecho a estar rota. Decide si tu dolor es legítimo, o si ya deberías haber pasado página. Y si no encajas en ese guión, te castigan. Se esperaba contención. Se esperaba elegancia. Se esperaba silencio. Que no incomodara. Que no señalara. Que no hablara demasiado alto. Pero el problema es cuando cesa, se transforma, y en su caso, se transformó en algo que el sistema no sabe manejar bien, una mujer que decide no pedir permiso. Porque llega un punto en el que callar duele más que hablar. En el que sostener la compostura pesa más que romperla. En el que proteger una imagen ajena cuesta más que protegerte a ti. Y entonces aparece una decisión incómoda, o sigues aguantando para no molestar,
o aceptas que te van a señalar igualmente. Y eliges ser fiel a lo que sientes. Shakira eligió lo segundo. Y con esa elección no solo rompió una relación, rompió un pacto social no escrito, el de la mujer que sufre en silencio y sonríe hacia afuera. A partir de ahí, ya no había marcha atrás. Porque cuando decides contar tu verdad en un mundo que prefería que callaras, el precio se multiplica. Críticas, ataques, desprestigio, simplificaciones injustas. Pero también algo nuevo empezó a aparecer entre el ruido, una voz que llevaba demasiado tiempo contenida. Y cuando una voz así se libera, ya no vuelve a sonar igual. El mundo pensó que después del ruido vendría el silencio. Que tras el escándalo solo quedaba recoger los restos y seguir adelante. Se equivocaron. Porque hay personas que no se rompen cuando caen. Se rompen cuando se callan. Y Shakira llevaba demasiado tiempo callando. Esta vez no eligió desaparecer. Eligió transformar. No suavizar. No maquillar. No pedir permiso. Convertir la herida en lenguaje. El dolor en mensaje. La verdad en sonido. Y eso incomoda. Porque el sistema tolera el sufrimiento silencioso, pero no sabe qué hacer con alguien que lo convierte en fuerza, una mujer que ya no se esconde. Que ya no protege la imagen de otros a costa de la suya. Que decide contar su versión sin pedir absolución. Cuando el dolor se convierte en creación, deja de ser debilidad. Se vuelve territorio propio. Y ahí es donde el juicio empieza a perder poder. Porque ya no importa tanto lo que digan. Ni cómo lo interpreten. Ni si lo entienden. Importa algo más peligroso, que es auténtico. En ese punto, el arte deja de buscar aprobación. Y empieza a buscar verdad. Y cuando eso ocurra ya no es un discurso. Es una práctica. Shakira no volvió para gustar más, volvió para no volver a traicionarse. Y esa decisión tiene consecuencias. Porque cuando alguien se libera de verdad, rompe referencias. Rompe expectativas. Rompe el relato cómodo que otros habían construido. Y eso siempre tiene un precio. Pero también tiene algo que no se puede comprar, coherencia interna. Dormir sin disfraz. Crear sin permiso. Decir lo que antes dolía demasiado decir. Ese es el momento exacto en el que una persona deja de huir. Y empieza a habitarse. No es euforia. No es venganza. Es alineación. Y cuando alguien llega ahí, ya no vuelve atrás. Porque puede perder prestigio, aplausos. Puede perder simpatía. Pero ya no está dispuesta a perderse a sí misma. La historia casi siempre se resume en titulares, en cifras, en resultados. Se habla del éxito como si fuera un final feliz, como si llegar arriba borrara lo vivido, como si la libertad fuera una recompensa automática. Por haber sufrido lo suficiente. Pero no funciona así. La libertad no llega cuando el dolor termina. Llega cuando decides no volver a vivir de espaldas a ti, aunque eso implique perder cosas por el camino, aunque eso signifique decepcionar a quienes preferían la versión cómoda de ti. En el caso de Shakira, el mundo se quedó con la superficie. Con las canciones, con las frases virales. Con los titulares y el ruido constante. Pero lo verdaderamente importante no pasó fuera. Pasó por dentro. Porque romperlo todo no fue un arrebato. No fue una rabieta. No fue una estrategia. Fue una consecuencia. La consecuencia de haber aguantado demasiado tiempo. De haber callado cuando dolía hablar. De haberse adaptado a un molde que no estaba hecho para ella. Pero que parecía correcto para todos los demás. Y cuando ese molde se rompe, no solo se rompe una relación. Se rompe una identidad prestada.
Una versión de ti que sostenías para no incomodar, para no pagar el precio de ser tú. Ahí es donde aparece el coste real de la libertad. No el económico. No el mediático. No el que se ve desde fuera. El precio invisible. Dejar de gustar a todos. Dejar de encajar. Dejar de ser cómoda. Aceptar que tu verdad va a incomodar a quienes se beneficiaban de tu silencio. Y ese precio no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Por eso la mayoría sigue fingiendo. Por eso muchos eligen estabilidad antes que coherencia. Por eso tantas personas se quedan en relaciones, trabajos, o vidas que ya no les pertenecen. No porque no puedan salir, sino porque salir exige perder algo. Porque ser libre no es hacer lo que quieres. Es dejar de traicionarte, incluso te deja más expuesta, más sola o más juzgada. Y eso tiene consecuencias. Shakira no ganó libertad porque triunfó. Triunfó porque decidió no volver a negarse a sí misma. Porque eligió sostener su verdad. Aunque el coste fuera alto. Y esa es la parte que no se puede copiar, no se puede vender. Y no se puede fingir. La libertad no es una pose. No es una frase bonita, no es una canción que suena fuerte durante unos meses. Es una decisión diaria. Incómoda. A veces solitaria. A veces incomprendida. Pero honesta. Y ese es el verdadero precio de ser libre.